La lluvia tamborileaba en las ventanas de la oficina, convirtiendo los contornos de los rascacielos de Seattle en borrosas siluetas grises. Madison Green se ajustó el cuello de la blusa y bebió un sorbo de café frío. La última anotación de su agenda le recordaba su cita con el nuevo paciente, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a su conversación matutina con Hugo. Un escritorio de roble macizo repleto de carpetas la separaba de la silla vacía del paciente. El despacho de la 20ª planta del centro médico reflejaba su deseo de orden. Todos los libros de las estanterías estaban ordenados alfabéticamente, los diplomas colgaban en perfecto orden geométrico y las plantas de interior creaban una elaborada composición. Sus dedos se tocaron involuntariamente el cuello, donde debería haber estado el collar de perlas, regalo de boda de su madre. Por la mañana había desaparecido de la caja, al igual que otras joyas valiosas. Hugo negó cualquier implicación, pero sus ojos evitaron una mirada directa y sus manos frotaron nerviosamente sus gemelos, unos caros gemelos de oro blanco, comprados durante su exitosa carrera en una empresa financiera. Un golpe en la puerta interrumpió su hilo de pensamientos. Olivia Ross, su mejor amiga y propietaria de la galería de arte situada 2 pisos más abajo, apareció en el umbral. ¿Tienes un minuto? Olivia tomó asiento en una paciente silla, colocando despreocupadamente en su regazo una carpeta con bocetos para una nueva exposición. Su presencia siempre aportaba un toque de desorden creativo al ambiente estéril del despacho. Madison asintió, intentando ocultar su cansancio tras una sonrisa profesional. El incidente de esta mañana con las joyas desaparecidas había agotado sus reservas emocionales. «Pareces agotada», se inclinó Olivia hacia adelante, escrutando el rostro de su amiga. «¿Ha pasado algo?» Madison arregló a máquina la pila de papeles que tenía sobre el escritorio, alisando los bordes. «No pasa nada, solo una semana dura». «No me mientas, Madison. Te conozco desde hace 15 años. ¿Es Hugo?» El aire frío del aire acondicionado le recorrió la piel. Madison se levantó y se acercó a la ventana, observando cómo las gotas de lluvia resbalaban por el cristal, formando extraños dibujos. «Ha cambiado, Olivia. No reconozco al hombre con el que me casé». El teléfono sonó en la recepción, un recordatorio de una próxima consulta. Olivia se levantó pero se quedó en la puerta. «Ven a la inauguración de la exposición esta noche. Te divertirás. Además, el Dr. Frost prometió estar allí. Lleva tiempo queriendo discutir contigo algún caso complicado». Madison asintió distraída, pensando en su propia vida convertida en uno de esos casos complicados que discutía con sus colegas. Cuando Olivia se marchó, una nueva paciente, Grace Porter, entró en la consulta. Una mujer frágil con un vestido gris holgado tomó asiento en la silla, frotando nerviosamente la correa de su bolso. «Dígame, ¿qué la trae por aquí?» La conocida frase se escapó de los labios de Madison al fijarse en los detalles. Las marcas del anillo en su dedo anular, el moratón cuidadosamente disimulado en la base del cuello, la mirada preocupada de sus ojos. «Mi marido...» Grace vaciló, tragó saliva. «Ex marido, él...» No podía seguir viviendo así. Madison sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La historia de Grace empezó a desvelarse, una historia de control, manipulación y destrucción gradual de la identidad. Cada palabra resonaba en la vida de Madison. Cuando su paciente se marchó, permaneció sentada en el silencio de su despacho durante largo rato. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se hacía más denso y la lluvia se había convertido en una ligera llovizna. Su teléfono vibró. Un mensaje de Hugo. «Llego tarde. Reunión importante con posibles inversores». Hace 3 años, un mensaje así no habría despertado sospechas. Por aquel entonces, Hugo era un financiero de éxito. Su nombre aparecía en las revistas de negocios y su casa estaba llena de invitados en las recepciones semanales.
Ahora, sin embargo, cada una de sus palabras parecía formar parte de una compleja red de mentiras. Madison guardó sus papeles en el maletín, se puso el abrigo y apagó la luz del despacho. En el pasillo se topó con el doctor Nathaniel Frost. El terapeuta canoso, su mentor desde las prácticas, miró detenidamente a la antigua alumna. ¿Cómo va el trabajo con esa pareja de la que hablamos la semana pasada?, le preguntó, dirigiéndose con ella hacia los ascensores. La esposa ha empezado a darse cuenta de la toxicidad de la relación. Madison trató de mantener la voz firme. Pero a veces, las cosas más obvias son las más difíciles de ver en tu propia vida. El doctor Frost se detuvo en el ascensor. Por eso los terapeutas también necesitan terapia, Madison. Lo recuerdas, ¿verdad? Ella asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Las puertas del ascensor se cerraron, dejándola sola con su reflejo en la superficie espejada. Una mujer cansada que ayuda a los demás, pero no puede ayudarse a sí misma. Al salir del edificio, Madison se dirigió al aparcamiento. La tarde de Seattle la envolvió en una niebla húmeda y las primeras luces de los escaparates ya estaban encendidas. No fue a casa. El coche giró hacia la Galería de Arte de Olivia. Tal vez valía la pena pasar esta noche entre gente que podía ver su verdadero rostro, no la máscara que había aprendido a llevar en casa. La silueta de un coche familiar parpadeó en el retrovisor. Hugo. Giró en dirección contraria al centro de negocios, hacia donde se encontraban los casinos y los clubes de juego clandestinos. Madison agarró con más fuerza el volante, sintiendo que en su interior crecía una mezcla de miedo y rabia. Había llegado el momento de afrontar lo evidente. Su matrimonio se estaba convirtiendo en un campo de batalla en el que no solo estaba en juego su seguridad económica, sino su propia dignidad. La Galería de Arte de Olivia se llenó con el murmullo de las voces y el tintineo de las copas. Madison estaba de pie junto a un alto escaparate, mirando una nueva colección de cuadros abstractos. Los trazos rojos y negros del lienzo le recordaban lazos rotos, destinos divididos, un parecido demasiado cercano a su vida actual. Las luces nocturnas de la ciudad se reflejaban en las ventanas de cristal, creando un extraño juego de luces y sombras. Madison se ajustó el cuello de su blusa de seda, intentando ocultar la ausencia de sus joyas habituales. Era como si la ausencia de joyas se hubiera llevado consigo una parte de su confianza, dejando en su lugar un malestar amortiguado. El doctor Frost apareció de repente con 2 vasos de agua mineral en la mano. Su presencia siempre tenía un efecto tranquilizador. Años de práctica le habían enseñado a crear un aire de fiabilidad a su alrededor. Su paciente, Grace Porter, acudió a mí en busca de consejo, dijo, tendiéndome uno de los vasos. Su caso me ha recordado la historia que contó en la última sesión de supervisión. Madison sintió que sus hombros se tensaban. ¿En qué exactamente ves similitudes? En cómo las víctimas de la violencia doméstica a menudo son testigos de la destrucción gradual de sus vidas sin darse cuenta de la magnitud del problema. Olivia interrumpió la conversación y les acercó a una joven vestida con un estricto traje de negocios. Te presento a Rachel Adams, nuestra nueva conservadora. Se acaba de trasladar desde Portland. Rachel estrechó la mano de Madison y ella observó una cicatriz apenas visible en su muñeca, la marca de un reloj de pulsera llevado demasiado apretado en un intento de ocultar los moratones. El hábito profesional de fijarse en esos detalles era a veces una maldición. La velada transcurrió entre amenas conversaciones sobre arte y psicología. Madison hizo todo lo posible por mantener la charla, pero sus pensamientos volvían una y otra vez al incidente de la mañana. El teléfono de su bolso estaba en silencio. Hugo no había llamado ni enviado ningún mensaje. De repente, un hombre con un traje caro pero desaliñado entró en la galería. Sus andares delataban una ligera embriaguez y sus ojos brillaban febrilmente. Hugo.
Madison sintió que el suelo se le iba bajo los pies. «Cariño, ¿por qué no contestas al teléfono?» Su voz sonaba demasiado alta para la galería. «He estado intentando localizarte». Olivia apareció al instante a su lado, interponiéndose entre la pareja. «Hugo, será mejor que te vayas. Esto es un evento privado». «¿Privado?», sonrió. «¿Cerrado también para el marido de una famosa psicoterapeuta?». El doctor Frost condujo discretamente a los demás invitados a una sala contigua, dejando espacio para la inevitable conversación. Madison podía sentir en su rostro las miradas de simpatía de los que se marchaban. «Tenemos que hablar», Hugo bajó la voz. «Sobre dinero. Necesito $10,000 de inmediato». Madison miró fijamente al hombre que tenía delante y no lo reconoció como el hombre con el que se había casado. Sus ojos, que antes irradiaban confianza y ambición, expresaban ahora la desesperación de una bestia casada. «¿Dónde están mis joyas, Hugo?». Se sacudió como si le hubieran dado un golpe. «No sé a qué te refieres». «El collar de perlas de mi madre, pendientes de diamantes, el anillo de compromiso de mi abuela, ¿dónde están?». Un pesado silencio flotaba en la galería. En algún lugar de la habitación contigua sonaba música clásica apagada, proporcionando un telón de fondo surrealista al drama que se estaba desarrollando. «Te lo devolveré todo». Su voz se volvió suplicante. «Solo necesito tiempo. Y algo de dinero. Con urgencia». Olivia puso una mano en el hombro de su amiga. «Madison, no tienes por qué escuchar esto. Puedo llamar a seguridad». Pero Madison negó con la cabeza. Años de trabajo con pacientes le habían enseñado la importancia del momento de darse cuenta, ese punto en el que las ilusiones se desmoronan, exponiendo la realidad en toda su fea verdad. «¿Cuánto has perdido?», preguntó, sorprendida por la calma de su propia voz. Hugo se apartó de la ventana y su silueta se perfiló claramente contra la ciudad nocturna. «No es asunto tuyo. Todo lo que concierne a nuestra familia es asunto mío, sobre todo cuando robas reliquias familiares». Se giró bruscamente y por un momento algo aterrador brilló en sus ojos. «No te atrevas a acusarme. No tienes ni idea de por lo que estoy pasando». Rachel Adams se deslizó sigilosamente en el vestíbulo, fingiendo comprobar la iluminación de los cuadros. Su presencia recordó a Madison que debía mantener un rostro profesional. «Vete, Hugo. Hablaremos en casa. Necesito el dinero hoy». Dio un paso adelante, pero Olivia se interpuso entre ellos. «He llamado a seguridad», dijo con calma, mostrando su teléfono. Hugo los miró con desdén y se dirigió a la salida, golpeando un estante de vasos en el camino. El tintineo de los cristales rotos resonó por toda la galería. Cuando se marchó, Madison sintió que le temblaban las rodillas. Se hundió en la silla más cercana, tratando de ordenar sus pensamientos. El doctor Frost volvió con un vaso de agua. «¿Recuerdas lo que dijiste esta mañana, Grace?», preguntó en voz baja. «¿Que el primer paso para cambiar es reconocer el problema?». Madison asintió, sintiendo que las lágrimas le subían a la garganta. La galería de arte, su refugio de los problemas domésticos, era el lugar donde las máscaras empezaban a caer. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se hacía más denso, convirtiendo los reflejos de las ventanas en siluetas borrosas tan imprecisas como su futuro. El piso recibió a Madison con un silencio opresivo. La luz de las farolas se filtraba por las ventanas panorámicas, proyectando extrañas sombras en las paredes. Se quitó el abrigo despacio, escuchando el vacío. Hugo aún no había regresado del incidente en la galería. Solo una taza de té frío olvidada sobre la mesa de centro perturbaba el impecable orden del salón. Madison la recogió mecánicamente y se dirigió a la cocina. Su mirada se deslizó por las fotografías de las paredes, la historia de su vida y la de Hugo, capturada en momentos felices que ahora parecían de una película extranjera. El dormitorio estaba en penumbra.
Madison encendió la lámpara de la mesilla y abrió el joyero, cuyos vacíos huecos de terciopelo la miraban con mudo reproche. Sus dedos tocaron la gastada tarjeta de visita del terapeuta de adicciones que había guardado aquí durante los últimos meses, indecisa ante la idea de hablar con su marido sobre la necesidad de un tratamiento. El sonido de la puerta al abrirse la hizo estremecerse. Los pesados pasos de Hugo resonaron en el pasillo. Estaba claro que no se encontraba en condiciones de entablar un diálogo inteligente. Madison respiró hondo, preparándose para la inevitable confrontación. ¿Dónde has estado? Su voz, empapada de alcohol y rabia, cortó el silencio del piso. Sabes perfectamente dónde he estado. Tú mismo viniste a la galería. Hugo se apoyó en la jamba de la puerta, con el traje antes inmaculado arrugado y una mancha fresca visible en la manga. Necesito el dinero, Madison, ahora. Miró la caja que tenía en las manos. Primero, devuelve las joyas. Te he dicho que no es asunto tuyo. Se enderezó bruscamente, dando un paso hacia la habitación. 10,000, hoy mismo. No. Esa breve palabra quedó flotando en el aire entre ellos. Madison vio cómo cambiaba el rostro de su marido. La máscara de la alta sociedad se había desprendido por fin, revelando algo oscuro y aterrador. Hugo agarró la taza de té que ella aún sostenía. El líquido caliente salpicó su blusa, quemándole la piel. Madison retrocedió, conteniendo un grito de dolor. El tintineo de la taza rota resonó por toda la habitación. Los fragmentos se esparcieron por el parqué, brillando a la luz de la lámpara. Madison se llevó la mano quemada al pecho, sintiendo un escalofrío que le recorría todo el cuerpo. «Mira lo que me has hecho hacer», murmuró Hugo entre dientes apretados. «Si me hubieras dado el dinero...» En ese momento, el teléfono de Madison vibró en su bolsillo. Olivia. Una amiga había prometido llamar para ver si todo iba bien. Hugo interceptó su mirada. «Ni se te ocurra contestar». Madison retrocedió lentamente hacia el baño, sin dejar de mirar a su marido. Sus conocimientos profesionales gritaban el peligro de la situación. Un jugador acorralado es capaz de cualquier cosa. «Necesitas ayuda, Hugo». Su voz sonaba más calmada de lo que ella sentía. «Tengo contactos especializados». «¿Ayuda?», rió con amargura. ¿La gran terapeuta decidió ocuparse de su familia? ¿Dónde estaba tu ayuda cuando perdí mi trabajo? Cuando todo el mundo me dio la espalda. Tú mismo rechazaste la ayuda, escondiendo facturas del casino, mintiendo sobre reuniones con inversores, robando objetos de valor de la familia. Hugo hizo un movimiento brusco en su dirección, pero Madison consiguió cerrar la puerta del baño. El clic de la cerradura pareció ensordecedor en el silencio subsiguiente. «¡Abre la puerta!». Su puño repiqueteó contra la superficie de madera. «¡Ahora!». Madison sacó su teléfono. Le temblaban los dedos al marcar el mensaje de Olivia. «Llama a la policía. Hugo está aquí». Se oyeron maldiciones al otro lado de la puerta y luego pasos que se alejaban. Algo sonó y cayó en el dormitorio. Madison apoyó la espalda contra la fría baldosa, sintiendo cómo la blusa empapada en té se le pegaba a la piel quemada. El tiempo se alargó hasta el infinito. El ruido en el piso se fue apagando poco a poco. Cuando Madison por fin se aventuró a salir, el salón parecía un campo de batalla, muebles volcados, papeles esparcidos, fragmentos de fotografías rotas por el suelo. Hugo había desaparecido, llevándose el portátil y las últimas joyas guardadas en la caja fuerte. Sobre la mesita había una nota garabateada con letra irregular. «Te arrepentirás de esto». Sonó el timbre. Olivia había llegado con la policía. Madison se hundió lentamente en la silla, observando la dispersión de fragmentos bajo sus pies. Cada uno de ellos reflejaba la luz de la lámpara, convirtiendo la habitación en un caleidoscopio de esperanzas frustradas. La agente de policía,
Una mujer joven con el pelo oscuro recogido en un moño se agachó cautelosamente a su lado. «Señora Green, ¿está preparada para contarme lo que ha pasado?» Madison asintió, sintiéndose extrañamente aliviada. Por fin se habían caído las máscaras, dejando al descubierto la horrible verdad de su matrimonio. Olivia le tendió en silencio un vaso de agua y un plate, cubriendo los temblorosos hombros de su amiga. «Empieza por el principio», dijo suavemente la agente, sacando un bloc de notas. Y Madison empezó a hablar sobre las joyas desaparecidas, sobre las deudas, sobre la destrucción gradual de sus vidas, de cómo el hombre al que amaba se había convertido en un extraño violento. Al otro lado de la ventana amanecía, pintando el cielo de Seattle en tonos rosas y grises. El nuevo día traía consigo lo desconocido, pero por primera vez en mucho tiempo, Madison sintió que podía respirar. Los fragmentos de su antigua vida yacían a sus pies, pero entre ellos estaban los primeros brotes de libertad. El piso de Olivia respiraba paz y calidez. Madison se sentó junto a la ventana y contempló la ciudad. Seattle se despertaba lentamente, envuelta en la familiar bruma de la niebla. Le dolía la quemadura del pecho, que le recordaba los acontecimientos de la noche anterior. Olivia había insistido en que su amiga se quedara con ella. Ahora estaba en la cocina, preparando el desayuno, y el olor a café recién hecho llenaba el espacio con el confort de la normalidad. Madison cerró los ojos y los recuerdos la invadieron, haciéndola retroceder 7 años. Entonces acababa de empezar a ejercer. Una joven terapeuta con ambición y una visión idealista de la profesión. Su primer encuentro con Hugo tuvo lugar en una cafetería de la planta baja del centro médico. Había entrado a tomar un café antes de una reunión importante. Un financiero alto y seguro de sí mismo, con un traje impecablemente confeccionado. Madison recordaba cada detalle de aquel día. Cómo había derramado accidentalmente su café sobre su blusa blanca favorita, cómo se había disculpado sinceramente, cómo había insistido en compensarlo con una cena en el mejor restaurante de la ciudad. Su encanto era irresistible. Detrás de sus elegantes modales había un carisma especial al que era imposible resistirse. «¿En qué estás pensando?». La voz de Olivia la devolvió a la realidad. Su amiga puso sobre la mesa 2 tazas de café y un plato de croissants. «Pensando en cuándo conocí a Hugo». Olivia tomó asiento a su lado. Su rostro expresaba una preocupación contenida. «Sabes, nunca te lo dije, pero había algo en él que me inquietó desde el principio». Madison dio un sorbo a su café, dejando que la bebida caliente le calentara las manos heladas. Su memoria le ofrecía nuevas imágenes del pasado. Sus primeras vacaciones juntos en Europa. Hugo había alquilado una villa en la costa francesa, la había colmado de regalos y le había presentado a personas influyentes de su círculo. Se sentía como la heroína de un cuento de hadas moderno. Pero incluso entonces había campanas. Sus repentinos cambios de humor, sus repentinas desapariciones con el pretexto de llamadas urgentes de negocios, su extraña obsesión por controlar cada pequeña cosa. El teléfono vibró. Un mensaje del Dr. Frost. «¿Cómo estás? ¿Listo para hablar?» «Tengo que ir al centro», se levantó Madison, pero Olivia le cogió suavemente la mano. «Hoy no tienes que ir a trabajar. Nadie te juzgará si te tomas el día libre». Pero la idea de quedarse a solas con sus pensamientos era más aterradora que la necesidad de mantener un rostro profesional. «Tengo trabajo que hacer. Además, tengo una cita con Grace». El despacho del Dr. Frost estaba en su habitual penumbra. Una antigua lámpara de escritorio proyectaba un cálido resplandor sobre las estanterías, creando una atmósfera de seguridad y confianza. Madison se hundió en el sillón de cuero, sintiéndose extraña. Ahora era una paciente, no una especialista. «Háblame de tu boda». La suave voz de su mentor le hizo retroceder en el tiempo. Una lujosa recepción en una mansión histórica. 300 invitados. Su vestido de un famoso diseñador.
la sonrisa de su madre mientras sujetaba un collar de perlas al cuello de su hija, el mismo que ahora había desaparecido con el resto de sus joyas. Insistió en este despliegue. Madison frotó la manga de su blusa. Dijo que un hombre de su talla no podía permitirse una ceremonia modesta. ¿Qué quería? La pregunta la pilló desprevenida. ¿Qué había querido entonces? ¿Unas vacaciones tranquilas con sus seres queridos? ¿Una luna de miel en un lugar apartado en lugar de un viaje social por Europa? Le vino a la mente otro episodio. Su primera gran pelea fue una semana antes de la boda. Ella había mencionado un acuerdo prenupcial, una precaución puramente profesional. Hugo se puso furioso. Por primera vez vio cómo su rostro se contorsionaba en una mueca de auténtico odio. No gritó, no. Su voz se había vuelto gélida cuando le preguntó si veía demasiados problemas psicológicos en una relación normal. Me convencí a mí misma de que estaba exagerando. Madison se miró las manos. Lo achaqué todo al estrés preboda. El doctor Frost tomó nota en su cuaderno. ¿Cuándo notaste los primeros signos de su adicción? Las imágenes pasaban ante mis ojos como las de una película antigua. Extrañas conversaciones telefónicas, gastos inexplicables, sus historias entusiastas sobre un day que supuestamente le permitía ganar al casino, alejamiento gradual de viejos amigos, las primeras desapariciones de dinero de la cuenta conjunta. Hace 3 años perdió su trabajo en una empresa financiera, oficialmente por su propia voluntad, pero más tarde me enteré de que había sido declarado culpable de fraude contable. Intentaba cubrir sus deudas. Rachel Adams entró en el despacho sin llamar. Su aparición en la galería la noche anterior no era casualidad. Perdone la intromisión, pero tenemos noticias. La seguridad del casino ha confirmado que su marido perdió una gran suma de dinero anoche. Y hay más. Intentó empeñar las joyas de una mujer. Madison escuchó el informe de Rachel, que resultó no ser conservadora de una galería, sino detective de la policía especializada en delitos financieros. La historia de su matrimonio se desarrollaba ante ella bajo una nueva luz. Como terapeuta profesional, había pasado por alto todas las señales de manipulación y comportamiento abusivo en su propia vida. Tenemos que hablar de la orden de protección. Rachel se sentó en el borde de la mesa. Después del incidente de ayer, conozco el procedimiento, sonrió Madison sin disimulo. ¿Cuántas veces se lo he aconsejado yo misma a mis pacientes? Pesadas nubes cubrían el cielo al otro lado de la ventana. Se acercaba una tormenta, algo poco habitual en Seattle en esta época del año. Madison pensó en cómo una decisión precipitada podía cambiar toda una vida. 7 años atrás, había creído en el cuento de hadas del príncipe azul antes de notar las primeras grietas tras la inmaculada fachada. La doctora Frost le sirvió agua. ¿Cómo te sientes ahora que estamos hablando de esto? Vergüenza, rabia, pero sobre todo, alivio, como despertar de un largo sueño. Se oyeron pasos en el pasillo. Olivia había venido a buscar a su amiga para llevarla a casa a recoger las cosas necesarias. Madison se levantó, sintiéndose extrañamente ligera. Los recuerdos ya no la asfixiaban. Eran una lección que debía aprender. ¿Sabes?, dijo, deteniéndose en el umbral de la puerta. Siempre me he enorgullecido de mi capacidad para leer a la gente, pero a veces las señales más obvias son las más difíciles de detectar cuando te involucran a ti. Se desató una tormenta mientras Olivia y ella conducían hacia su casa. Las gotas de lluvia tamborileaban sobre el techo del coche, borrando el pasado y despejando el camino hacia un nuevo capítulo de la vida. El piso las recibió con un silencio rancio. Madison se detuvo en el umbral y dejó pasar a la detective Rachel Adams. Las señales del caos de la noche anterior seguían siendo evidentes. Un jarrón volcado, papeles esparcidos y trozos de marcos de fotos por el suelo. Olivia empezó a recoger sus cosas en silencio mientras Rachel examinaba la escena. Su ojo profesional se fijó en cada detalle.
La caja fuerte agrietada del estudio, los cajones de la cómoda arrancados, los joyeros vacíos. Madison se dirigió al dormitorio. La cama estaba intacta. Hugo no había regresado del incidente de anoche. En la mesilla de noche estaba su diario encuadernado en cuero. Nunca había mirado en él, por respeto al espacio personal de su marido, pero ahora podía ser una pista sobre su desaparición. ¿Has encontrado algo interesante? Rachel apareció en la puerta del dormitorio con un portapapeles en la mano. Madison hojeó las páginas de la agenda. Las entradas databan de hacía un mes, pero había algunos números e iniciales garabateados en los márgenes. La última entrada decía, reunión con MC, última oportunidad. El detective tomó algunas instantáneas de las páginas. Tenemos información sobre sus transacciones bancarias de los últimos 6 meses. El panorama es decepcionante. Grandes retiradas de efectivo, transferencias a cuentas de casas de apuestas clandestinas. Olivia entró en la habitación con una taza de té de hierbas. He empaquetado tus cosas esenciales. Puedes recoger el resto más tarde. Madison asintió mientras seguía mirando el dormitorio. Su mirada se posó en una fotografía de su boda, la única que seguía intacta. En ella aparecían ella y Hugo bailando su primer baile. El collar de perlas de su madre brillaba alrededor del cuello de la novia. ¿Puedes describir las joyas que faltan? Rachel sacó un cuaderno. Madison empezó a enumerar. Un collar de perlas con un broche de zafiro, pendientes de diamantes en forma de gota, un anillo de compromiso antiguo con una esmeralda. Cada objeto no solo tenía un valor material, sino también un profundo valor emocional. El teléfono de Rachel sonó. Tengo una pista. Una casa de empeños de la calle Pine informa de que un hombre ha intentado empeñar joyas de mujer esta mañana. La descripción coincide. Bajaron al coche patrulla. Seattle les recibió con una llovizna. Mientras conducían por el distrito comercial, Madison reflexionó sobre cómo sus vidas habían ido cuesta abajo. Los primeros signos fueron sutiles. Hugo se había vuelto irritable, a menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo y evitaba hablar de finanzas. La casa de empeños estaba situada en un viejo edificio de ladrillo. El propietario, un hombre mayor de mirada atenta, les recibió en la entrada. Les confirmó que Hugo había entrado sobre las 9 de la mañana, ofreciéndoles algunas joyas. Enseguida supe que algo iba mal. El dueño sacó un collar de perlas de la caja fuerte. Este tipo de cosas suelen transmitirse por herencia. Cuando no pudo aportar documentación sobre la procedencia de la joya, me negué a aceptarla. Madison sostuvo el collar de su madre en las manos con inquietud. Una perla estaba dañada, pero en general la joya permanecía ilesa. ¿A dónde fue después? A la casa de apuestas de enfrente. Le vi entrar. Rachel envió un mensaje a sus colegas. Tenemos una orden para comprobar ese establecimiento. Son sospechosos de organizar apuestas ilegales desde hace tiempo. En la casa de apuestas les recibió un recepcionista hosco, pero después de entregar la orden, se volvió más hablador. Hugo estaba aquí, intentando hacer una gran apuesta. Cuando fue rechazado, mencionó algún club cerca de los muelles. Marcus Keller, pronunció Rachel, mirando las entradas del portapapeles. MK de los diarios, conocido en ciertos círculos como organizador de juegos clandestinos. Regresaron al coche. La lluvia se había intensificado, convirtiendo las calles en espejos que reflejaban los carteles de neón. Madison miraba la ciudad pasar flotando por la ventanilla, pensando en cómo el hombre al que amaba se había convertido en un extraño capaz de robar reliquias familiares. En comisaría les esperaba una sorpresa. Sobre la mesa del detective había una carpeta con impresiones de extractos bancarios. En el último año, Hugo se había jugado casi todos sus ahorros. Pidió préstamos, pidió prestado a usureros y vendió valores. Esto empezó incluso antes de que lo despidieran, señaló Raquel en las fechas de las transacciones. Utilizó su cargo oficial para ocultar el desfalco.
Madison recordó cómo habían cancelado una fiesta tradicional hacía un año. Hugo lo había atribuido a la carga de trabajo. Ahora comprendía la verdadera razón. Para entonces, su situación financiera ya era desastrosa. Hay algo más. Rachel abrió otro archivo. Hemos comprobado sus contactos telefónicos. La última llamada la hizo a un tal Victor Reynolds. Es un conocido usurero vinculado al crimen organizado. Olivia, que había permanecido en silencio todo este tiempo, apretó la mano de su amiga. No podía saberlo. Ha sido un profesional ocultando su adicción. La tarde caía sobre la ciudad cuando salieron de la estación. Madison sostenía la caja que contenía el collar devuelto, las únicas joyas que habían encontrado. El resto de las joyas probablemente ya habían sido vendidas o empeñadas en otro lugar. En el piso de Olivia les esperaba el doctor Frost. Su presencia supuso un extraño alivio, como un ancla en un mar tempestuoso. Escuchó el relato de los acontecimientos del día sin interrumpir. ¿Cómo te sientes ahora?, preguntó cuando Madison terminó el relato. Enfadada, no solo con él, sino conmigo misma. Debería haberme dado cuenta de las señales antes. Nadie es inmune a la manipulación, objetó suavemente el doctor Frost. Ni siquiera los psicólogos profesionales. La noche envolvió la ciudad en tinieblas. En algún lugar, en el laberinto de calles, Hugo continuaba su descenso. Madison se quedó mirando la perla dañada del collar de su madre, un pequeño defecto, un recordatorio de que incluso las cosas más preciadas pueden destruirse, pero algunas pueden restaurarse. Rachel prometió mantenerlas informadas de la investigación, pero todos comprendieron que Hugo no se detendría hasta tocar fondo. La única pregunta era cuánta destrucción más traería a la vida de Madison antes de que esta pesadilla terminara. El despacho de Madison se convirtió en el centro de la investigación. Mapas con las ubicaciones de Hugo marcadas en las paredes, carpetas de extractos bancarios apiladas sobre la mesa. Rachel aportaba nuevos datos con regularidad, y el panorama del colapso financiero se iba aclarando. La luz de la mañana se colaba por las persianas, dividiendo el espacio en franjas de luz y sombra. Madison estaba revisando otro informe de los detectives cuando Grace Porter llamó a la puerta. Sus ojos se abrieron de par en par al ver los documentos colgados. «Lo siento, ¿es un mal momento?» Grace se quedó paralizada en el umbral, claramente incómoda. Madison recogió rápidamente los papeles. «No, pasa. Estaba a punto de guardarlos». La sesión con Grace dio un giro inesperado. La paciente, que normalmente hablaba de su pasado, de repente empezó a compartir la historia de cómo responsabilizó a su ex marido de años de abusos. «No actué impulsivamente». Grace se frotó la manga del jersey. «Durante meses reuní pruebas de sus maquinaciones, grabé cada incidente, hice fotos de los moratones. Cuando por fin acudí a un abogado, tenía un expediente irrefutable». Las palabras de Grace resonaron en la mente de Madison mucho después de que terminara la sesión. En ellas residía una solución, no una venganza emocional, sino una retribución cuidadosamente planificada a través de la ley. Aquella tarde, un improvisado consejo de guerra se reunió en la galería de Olivia. Rachel aportó nueva información sobre el imperio clandestino de Marcus Keller. El doctor Frost proporcionó un análisis psicológico del comportamiento de Hugo. Olivia, utilizando sus conexiones en el mundo del arte, averiguó el destino de algunas de las joyas desaparecidas. «Está intentando cobrar una gran suma». Rachel extendió las fotos de vigilancia sobre la mesa. «Parece que tiene deudas con gente peligrosa». Madison miró las imágenes de su marido entrando en varias casas de empeño y casas de apuestas. Su imagen, antaño impecable, se había desvanecido. El traje arrugado, la barba incipiente, el aspecto de un animal cazado. «La venganza es un plato que se sirve frío», dijo el doctor Frost golpeando con los dedos el brazo de su silla.
pero es importante no perderse en el proceso. Olivia trajo café recién hecho y galletas caseras. Los olores familiares daban la ilusión de normalidad en medio del caos de los últimos días. De repente, Madison se sorprendió a sí misma pensando que se sentía segura por primera vez en mucho tiempo, rodeada de gente que realmente se preocupaba por ella. El plan empezó a tomar forma poco a poco. Rachel sugirió utilizar sus conocimientos sobre las conexiones de Hugo con los bajos fondos. Olivia mencionó a un periodista que conocía y que llevaba tiempo investigando los casinos clandestinos. El Dr. Frost le recordó que debía actuar dentro de la ley. Madison abrió su portátil y empezó a crear una cronología de los acontecimientos. Cada episodio de violencia, cada dinero desaparecido, cada mentira. Todo estaba documentado con la minuciosidad profesional de un psicoterapeuta. Rachel Adams entró en la galería con una carpeta de nuevos documentos. Tenemos imágenes de vigilancia de un casino de Canadá. Ha estado allí varias veces en el último mes. La detective extendió las fotos sobre la mesa. Mostraban a Hugo interactuando con personas conocidas por la policía por sus vínculos con el crimen organizado. Su rostro expresaba una mezcla de desesperación y esperanza, la típica expresión de un jugador empedernido que cree en un último billete afortunado. Debemos proceder con cautela, advierte Raquel. Esta gente es peligrosa. Un paso en falso y la situación podría descontrolarse. Madison se acercó a la ventana. El atardecer de Seattle se extendía ante ella, titilando con las luces de los rascacielos. En algún lugar, en aquel laberinto de calles, vagaba el hombre al que una vez había amado. Un hombre que se había convertido en un extraño, capaz de la traición y la violencia. Olivia se puso a su lado, apoyando una mano en el hombro de su amiga. No tienes por qué hacer esto. Podrías pedir el divorcio y empezar una nueva vida. No. Madison negó con la cabeza. Él tiene que responder por todo. No solo por mí, sino por el bien de sus otras víctimas potenciales. El Dr. Frost observó a su antigua alumna con una mezcla de orgullo y preocupación. Recuerda, la venganza no tiene por qué convertirse en una obsesión. Tu objetivo principal es hacer justicia y recuperar el control de tu vida. Pasaron las horas siguientes trazando estrategias. Cada movimiento tenía que ser legal y estar documentado. Nada de decisiones emocionales ni acciones espontáneas. Rachel sugirió establecer vigilancia en lugares conocidos de las apariciones de Hugo. Olivia se ofreció voluntaria para utilizar sus contactos sociales para recabar información sobre sus tejemanejes financieros. El Dr. Frost prometió el apoyo de la comunidad profesional. La noche había caído sobre la ciudad cuando por fin terminaron de planearlo todo. Madison guardó los papeles en su maletín, sintiéndose extrañamente tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, no era una víctima de las circunstancias, sino una participante activa en su propio destino. En el piso de Olivia, Madison sacó la caja que contenía el collar de perlas devuelto. La perla dañada era un recordatorio de que algunas cosas no pueden volver a su estado anterior, pero es posible crear algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. Por la mañana se encontraba frente al ordenador. Revisó metódicamente fotos antiguas, cartas, documentos, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre el lado oscuro de la vida de Hugo. Cada hallazgo se añadía al creciente expediente. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Sé lo que estás tramando. No te aconsejo que sigas. Madison reenvió el mensaje a Rachel sin dejarse llevar por el miedo. Las amenazas solo confirmaban que iban por buen camino. Sonó el timbre. Grace llegaba con una carpeta de papeles. Su experiencia en el trato con un marido maltratador podía ser una guía inestimable. Las dos mujeres se instalaron en la cocina, donde el aroma del café recién hecho creaba un aire de normalidad en medio del caos de sus vidas. La clave es no dejar que las emociones te nublen el juicio, dijo Grace en voz baja pero segura.
Me pasé años odiando antes de darme cuenta. La mejor venganza es la fría y metódica recopilación de pruebas. Madison asintió, tomando notas en su cuaderno. Sus habilidades profesionales tenían ahora un nuevo propósito, no la curación, sino la justicia. Cada paso que daba la acercaba más al momento en que las máscaras caerían finalmente, dejando al descubierto el verdadero rostro del hombre al que una vez había confiado su vida. La sala de conferencias del bufete Somers & Associates se estaba llenando de gente. Madison estaba sentada a la cabecera de un largo escritorio de caoba, examinando documentos en una carpeta de cuero. Junto a ella estaban Rachel Adams y una representante de la fiscalía, una joven de mirada tenaz y postura impecable. Fuera de los enormes ventanales del rascacielos, la mañana de Seattle estaba envuelta en la habitual bruma. El cielo fruncía el ceño, prometiendo lluvia. El tiempo hacía juego con el estado de ánimo de la reunión. Los resultados de la investigación sobre las actividades de Hugo Green iban a anunciarse hoy. Olivia tomó asiento contra la pared donde estaba instalado el proyector. La pantalla mostraba la primera página de la presentación, datos y cifras áridos que ocultaban una historia de vidas arruinadas. El doctor Frost, sentado en un rincón, observaba atentamente a la antigua alumna. Representantes de la policía financiera, especialistas en la lucha contra la ludopatía, periodistas de destacadas publicaciones entraron en la sala. El último en aparecer fue el abogado de Hugo, un hombre canoso con un traje caro, cuyo rostro no expresaba emoción alguna. Madison abrió la carpeta del expediente. El equipo había recopilado un expediente impresionante en las últimas semanas. Los extractos bancarios mostraban una malversación sistemática de fondos. Las grabaciones de vigilancia captaban encuentros con elementos delictivos. Las declaraciones de los testigos confirmaban el fraude y la falsificación. Estamos aquí para presentar pruebas de la actividad delictiva de Hugo Green. La voz de Rachel sonaba segura y profesional. La investigación ha revelado violaciones sistemáticas de la ley, incluidos fraudes financieros, falsificación de documentos y vínculos con el crimen organizado. En la pantalla aparecieron tablas y gráficos que mostraban el flujo de fondos. Líneas rojas, como vasos sanguíneos, unían las cuentas bancarias legales con los establecimientos de juego clandestinos. Cada transacción estaba documentada. El abogado de Hugo intentó rebatir algunas de las pruebas, pero sus objeciones fueron poco convincentes. Los hechos hablaban por sí solos. Su cliente había creado un complejo esquema de fraude financiero, utilizando su posición en la sociedad como tapadera. En mitad de la presentación, se abrió la puerta de la sala de conferencias. Hugo estaba en el umbral, demacrado, sin afeitar, con un traje arrugado. Su aparición provocó una oleada de murmullos entre los presentes. Madison sintió que se le tensaban los músculos de la espalda, pero mantuvo la compostura. «Es una calumnia», su voz sonaba ronca. «Mi mujer intenta destruirme por venganza». Raquel encendió el vídeo en silencio. En la pantalla, Hugo charlaba con un conocido cerebro criminal en un casino clandestino. El siguiente fotograma lo mostraba saliendo de una casa de empeños con el dinero que había recibido por las joyas robadas. El fiscal sacó una nueva carpeta. «Tenemos declaraciones de empleados de su antigua empresa. Corroboran la falsificación de estados financieros y la malversación de fondos de clientes». Hugo se desplomó en la silla más cercana. Tenía la cara manchada y la corbata de lado. Su mirada recorrió a los presentes en busca de apoyo, pero solo encontró un juicio frío. Los periodistas garabateaban en sus cuadernos, los fotógrafos disparaban suavemente sus cámaras. La historia de un financiero de éxito convertido en jugador y estafador prometía ser sensacional. Madison abrió la siguiente sección de la presentación. En la pantalla aparecieron fotos de sus heridas tras el incidente del té caliente, informes policiales e informes médicos. Las pruebas de violencia doméstica se sumaron al cuadro del declive moral de un miembro de la sociedad antaño respetado.
El doctor Frost se levantó de su asiento. Su informe pericial sobre el estado psicológico de Hugo y los signos de adicción al juego añadió peso profesional a las acusaciones. «Todo es mentira», saltó Hugo, derribando su vaso de agua. «No tenéis derecho a...» «Sí lo tenemos», le interrumpió Rachel con calma. «Tenemos una orden de arresto contra usted. Se te acusa de fraude, malversación de fondos, violencia doméstica y pertenencia a banda». Dos agentes de policía aparecieron como de la nada. El sonido de las esposas al cerrarse resonó en la silenciosa sala. Hugo no opuso resistencia. Toda su confianza se había evaporado y solo quedaba la cáscara del hombre que una vez tuvo éxito. Olivia se acercó a su amiga y le puso una mano en el hombro. Madison vio cómo sacaban a su ex marido del vestíbulo. Su forma de andar no tenía ni rastro de la seguridad que antes le había llamado la atención. Los periodistas rodearon a Rachel y la acribillaron a preguntas. El fiscal y los expertos financieros discutían los detalles del próximo juicio. El doctor Frost hablaba en voz baja con los representantes de un centro de rehabilitación para adictos al juego. Madison reunía documentos, sintiendo un extraño vacío en su interior. Meses de preparación, recopilación de pruebas, noches sin dormir, todo había conducido a este momento. Pero no había sensación de triunfo, solo fatiga y una silenciosa tristeza por lo que podría haber sido. El abogado de Hugo la alcanzó en el pasillo. «Mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo. Devolverá todos los objetos de valor robados y testificará contra Marcus Keller. Dile que lo único que quiero es justicia». Madison se dio la vuelta y se dirigió a los ascensores. Pasaron la tarde en la galería de Olivia. Mientras tomaban una copa de vino, Madison le contó a Grace lo sucedido el día anterior. Su paciente convertida en amiga asintió comprensiva. Ella había pasado por un proceso similar para denunciar a su agresor. ¿Sabes qué es lo más extraño? Madison miró las luces de la ciudad nocturna. No siento odio, solo pesar por los años perdidos y esperanza de que consiga la ayuda que necesita. Rachel se reunió con ellos más tarde, trayendo noticias. En un registro del piso de alquiler de Hugo, habían aparecido algunas de las joyas desaparecidas. Entre ellas estaba el anillo de boda de la abuela de Madison. El doctor Frost observó a su antigua alumna con orgullo. Había superado la prueba con su ética profesional y su humanidad intactas. Su venganza no estaba motivada por el odio, era un acto de justicia. Por la noche, las luces de Seattle centelleaban tras las ventanas de la galería. En algún lugar de una celda de detención, Hugo Green estaba solo con las consecuencias de sus actos por primera vez en mucho tiempo, y Madison daba sus primeros pasos en una nueva vida en la que ya no tenía que fingir ni llevar máscaras. Mañana comienza el proceso de rehabilitación de tu reputación. Olivia sirvió el resto del vino en copas. Muchos clientes y colegas conocerán la verdad sobre las razones de tu comportamiento errático en los últimos meses. Madison asintió, recordando cómo había intentado ocultar sus moratones y sus faltas a las citas. Ahora era posible dejar de esconderse y empezar a reconstruir su vida y su carrera. El Palacio de Justicia se alzaba sobre la plaza, con sus columnas clásicas proyectando largas sombras a la luz del sol matutino. Madison subió los anchos escalones, sintiendo el peso de cada paso. Hoy era la primera vista del caso Hugo Green. El fresco vestíbulo la recibió con el murmullo de las voces y el ruido de los tacones sobre el suelo de mármol. Los periodistas ya estaban en posición, con sus cámaras como aves de presa listas para saltar. Rachel esperó junto a los detectores de metales, con su estricto traje de negocios que acentuaba la seriedad del momento. Entraron en la sala, donde los paneles de madera oscura creaban un ambiente solemne. Madison tomó asiento junto al fiscal y extendió los documentos que tenía delante. Cada página contenía pruebas de una vida destrozada, extractos bancarios, informes médicos, informes policiales.
Hugo entró escoltado. 2 semanas en el centro de detención lo habían dejado irreconocible. Su habitual confianza en sí mismo había desaparecido, su caro traje había sido sustituido por una simple camisa y sus ojos tenían una expresión demacrada. Intentó llamar la atención de Madison, pero ella estaba concentrada en sus notas. La juez, una mujer mayor de mirada perspicaz, abrió la vista. El fiscal empezó a leer los cargos: gran fraude, falsificación, violencia doméstica, vínculos con el crimen organizado. Cada cargo sonaba como un martillazo a su pasado común. Un testigo inesperado apareció en la sala: Marcus Keller, el organizador de los juegos clandestinos. Su presencia provocó una oleada de murmullos entre los presentes. Resultó que había aceptado testificar contra Hugo a cambio de una reducción de condena. Keller describió un plan para blanquear dinero a través de establecimientos de juego, confirmó la magnitud de las deudas de Hugo y describió sus intentos de utilizar joyas robadas como garantía. Su testimonio convirtió el caso de un simple proceso de divorcio en un juicio penal serio. El abogado de Hugo intentó oponerse a algunas de las pruebas, pero sus objeciones quedaron ahogadas en una avalancha de datos concretos. Expertos bancarios presentaron análisis de transacciones financieras que demostraban una malversación sistemática de fondos. Los propietarios de las casas de empeño identificaron a Hugo como el hombre que intentaba empeñar los objetos de valor robados. Durante un descanso, Madison salió al pasillo, donde Olivia la recibió con un termo de té caliente. Su amiga la abrazó en silencio, dándose cuenta de que las palabras de consuelo eran innecesarias. A través de los enormes ventanales podían ver la ciudad viviendo su vida ordinaria, tan lejos del drama que se desarrollaba en la sala del tribunal. Tras el receso, llegó el turno de testificar de Madison. Subió al estrado, sintiendo las miradas de los presentes. Su historia sobre la ruptura gradual del matrimonio, sobre la manipulación y la violencia, sonaba tranquila y profesional. Años de trabajo como psicoterapeuta le habían enseñado a controlar sus emociones. Hugo no pudo soportarlo y se levantó de un salto de su asiento, derribando su silla. «Lo estás tergiversando todo. Yo te quería. Todo lo que hice fue por nosotros». El juez llamó al orden, pero ya era demasiado tarde. La máscara de respetabilidad había caído de la cara de Hugo, dejando al descubierto su verdadera naturaleza. La seguridad lo escoltó fuera de la sala mientras el abogado intentaba suavizar las cosas. El doctor Frost presentó su informe pericial sobre el estado psicológico del acusado. Su análisis de su adicción al juego y sus tendencias violentas se sumaron al cuadro de la degradación gradual de un hombre que una vez tuvo éxito. Al final del día, estaba claro que la defensa iba perdiendo. El abogado de Hugo pidió un receso para consultar con su cliente. Se retiraron a la sala de consultas, desde donde pronto se oyeron los sonidos de una feroz discusión. Rachel recibió un mensaje de sus colegas. Durante el registro del piso de uno de los socios de Hugo, habían encontrado documentos que confirmaban su implicación en delitos más graves. El círculo de acusaciones se ampliaba, amenazando con sepultar los restos de su reputación. Cuando se reanudó la vista, el abogado de Hugo anunció la voluntad de su cliente de llegar a un acuerdo con la investigación. A cambio de declararse culpable y cooperar, pedía clemencia en la sentencia. Madison observó a su ex marido, tratando de ver en este hombre destrozado al carismático financiero que una vez conquistó su corazón. Pero todo lo que vio fue una cáscara vacía llena de mentiras y autodestrucción. El fiscal leyó los términos del acuerdo: confesión plena de culpabilidad, restitución, testimonio contra los cómplices. A cambio, una recomendación de pena mínima y la oportunidad de someterse a rehabilitación por adicción al juego. Hugo firmó los documentos con mano temblorosa. Sus pulidos dedos, antes tachonados de anillos caros, parecían ahora desnudos e indefensos.
La última firma ponía fin a su historia común. Al salir de la sala, Madison se cruzó con la madre de Hugo, una mujer elegante cuyo rostro expresaba una mezcla de dolor y humildad. Se miraron en silencio, dándose cuenta de que las palabras eran impotentes en este caso. Caía la tarde en la ciudad cuando Madison regresó a su despacho. Sobre la mesa había una carpeta con documentos del abogado. El proceso de divorcio podía comenzar de inmediato. Todos sus bienes pasarían a ella, incluido el piso que compartían y las cuentas bancarias. Grace pasó a ver cómo estaba, con el apoyo de alguien que había recorrido un camino similar. Hablaron largo y tendido sobre la curación, el perdón y la importancia de no dejar que la amargura envenene el futuro. Olivia organizó una pequeña cena en la galería. Rachel trajo el informe oficial de la policía. El caso podía considerarse cerrado. El doctor Frost observó a su antigua alumna con orgullo. Había superado la prueba con su integridad intacta. Por la noche, las luces de Seattle centelleaban tras las ventanas de la galería. En algún lugar de una celda de detención, Hugo Green se preparaba para cumplir su condena. Y Madison se sintió verdaderamente libre por primera vez en mucho tiempo. Estoy agradecida por esta experiencia. Me enseñó el valor de la verdadera amistad y a creer en la justicia. El doctor Frost sonrió. A veces hay que atravesar la oscuridad para ver la luz. La clave es no perderse en el proceso. Fuera de la ventana empezaba a llover, pero dentro de la galería se respiraba un ambiente de calidez y apoyo. Madison sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer consigo misma, pero ya había dado el primer paso hacia una nueva vida. La llave giró en la cerradura de un piso familiar. Madison cruzó el umbral por primera vez después de 3 meses fuera. Las habitaciones vacías la recibieron con un sonoro silencio. Olivia había organizado con antelación la retirada de las pertenencias de Hugo, dejando solo lo que pertenecía a Madison. La luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas, distinguiendo las motas de polvo en el aire. En las paredes quedaban los rectángulos claros de las fotografías que se habían tomado, como cicatrices en la piel de un hogar antaño acogedor. Madison pasó los dedos por la estantería vacía donde antes estaban las fotos de su boda. Rachel ayudó a ordenar papeles en el estudio. Entre los papeles había nuevas pruebas de las maquinaciones financieras de Hugo, facturas del casino, recibos, contratos de préstamo. Cada trozo de papel se sumaba al retrato de un hombre al que Madison nunca había conocido realmente. El dormitorio estaba en perfecto orden. La criada que Olivia había contratado había limpiado todo rastro de su vida pasada. Ropa de cama nueva, cortinas frescas, ausencia de cosas de hombre en el armario. Todo hablaba de un nuevo comienzo. En la mesilla de noche había un jarrón con lirios blancos, las flores favoritas de Madison. El timbre anunció la llegada del tasador de joyas. Algunas de las joyas se habían recuperado gracias a la labor policial, pero otras se habían perdido irremediablemente. El experto examinó detenidamente cada pieza, hizo un inventario y evaluó los daños para el tribunal. El collar de perlas de la madre estaba en una caja de terciopelo. La perla dañada era un recuerdo de los malos tratos que había sufrido, pero el restaurador le aseguró que la joya podía repararse. Madison se quedó mirando las perlas que brillaban a la luz, pensando en cómo algunas cosas, al igual que las personas, podían renacer después de un trauma. Grace trajo el almuerzo, sopa casera y bollería recién horneada. Se instalaron en la cocina, donde una vajilla nueva sustituyó al servicio roto. La luz del sol jugaba en las copas de cristal, creando reflejos iridiscentes en las paredes. Los primeros días son los más duros. Grace sirvió té de hierbas en tazas. Pero luego empiezas a notar cuánta libertad hay en un espacio sin una relación tóxica. En el salón, Olivia supervisaba la instalación de los nuevos muebles.
Un viejo sofá que guardaba huellas de sus veladas con Hugo dio paso a un conjunto moderno y minimalista. Los colores claros y las líneas sencillas creaban una sensación de limpieza y nuevos comienzos. El Dr. Frost pasó a ver a un antiguo alumno. Su presencia aportó calma al caos de la mudanza. Se instalaron en la renovada sala de estar, donde el olor a pintura fresca se mezclaba con el aroma del café. ¿Cómo llevas los cambios? Su pregunta era sencilla, pero hizo reflexionar a Madison. Miró la ciudad por la ventana. Seattle se extendía a sus pies, viva y cambiante. En algún lugar en una prisión federal, Hugo empezaba a cumplir su condena de 5 años. Su confesión y su cooperación con la investigación le garantizaban una condena mínima, pero su reputación estaba irremediablemente arruinada. Al anochecer, el piso tenía un nuevo ritmo de vida. Los libros ocupaban su lugar en las estanterías, la ropa se acomodaba en el armario, los utensilios de cocina encontraban su orden en los cajones. Madison se sorprendió a sí misma pensando que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía dueña de su propia vida. Rachel trajo los últimos papeles del juicio. El proceso de divorcio había concluido. La firma del juez en los papeles oficiales puso fin formalmente a la historia de su matrimonio. Madison Green volvía a ser una mujer libre. En su despacho apareció un nuevo diploma. Su recién obtenida certificación en trabajo con víctimas de violencia doméstica. La experiencia se había convertido en una herramienta profesional para ayudar a otras mujeres a liberarse del ciclo del maltrato. Esa noche, sus seres queridos se reunieron en el piso reformado. Olivia abrió una botella de champán, Grace trajo una tarta casera, Rachel una carpeta con fotos de su trabajo juntas en el caso. El Dr. Frost observaba con orgullo paternal. Por un nuevo capítulo, Olivia levantó su copa. Por la libertad de ser uno mismo. Madison contempló las luces del atardecer. El sonido de un piano provenía del piso de al lado. La nueva vecina, la profesora de música, estaba practicando antes de las clases de mañana. Aquella música parecía el acompañamiento perfecto para el momento de renacimiento. A la mañana siguiente, volvió al trabajo. Su despacho en el centro de salud también se había transformado. Nuevos cuadros en las paredes, flores frescas en la mesa y una disposición diferente de los muebles. Los pacientes notaron los cambios positivos en su aspecto. La tensión había desaparecido. Sus ojos eran más claros y su voz más segura. Grace, que ya no era una paciente sino una amiga, ayudó a organizar un grupo de apoyo para mujeres supervivientes de la violencia doméstica. Sus historias se entrelazaron, creando una red de apoyo y comprensión mutuos. Madison vio en sus ojos un reflejo de su propio viaje hacia la libertad. Rachel le informaba periódicamente. El testimonio de Hugo había ayudado a descubrir una red de casinos clandestinos, y su cooperación con la investigación había conducido a la detención de varias figuras importantes de los bajos fondos. Se había hecho justicia no solo con Madison, sino con muchas otras víctimas. Por las tardes se sentaba a menudo junto a la ventana, observando la vida de la ciudad. Seattle cambiaba con ella. Los viejos edificios daban paso a los nuevos. Los árboles de las calles se cubrían de hojas frescas. La gente se apresuraba a sus quehaceres. En este movimiento incesante, encontró un reflejo de su propia transformación. El Dr. Frost le ofreció un puesto de profesora en un curso de formación continua para psicólogos. Su experiencia podía ser un recurso valioso para los colegas que trabajaban con víctimas de abusos. Prepararse para las conferencias le ayudó a estructurar sus experiencias, convirtiendo el trauma personal en experiencia profesional. El sábado, Olivia y ella fueron a un taller de joyería. La restauradora le mostró el collar de perlas renovado. La perla, hábilmente restaurada, se integraba a la perfección en la composición general. Madison se puso la joya y sintió que con ella volvía una parte de su historia, no la relacionada con Hugo,
sino la que la unía a su madre y a las tradiciones familiares. Por la noche, rodeada de amigos en el acogedor salón, Madison sintió que el pasado la abandonaba poco a poco. Una nueva vida se desplegaba como una flor, cada día con nuevas oportunidades y descubrimientos. «¿Sabes?», dijo Olivia, mirando la puesta de sol, «a veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti misma». Madison se tocó la perla restaurada que llevaba al cuello. Al igual que aquella joya, había superado la prueba, se había hecho más fuerte y ahora estaba dispuesta a ayudar a otros a encontrar su camino hacia la libertad. Ahí residía la verdadera liberación, no solo de las relaciones tóxicas, sino también del miedo a ser ella misma. Un año después, Seattle dio la bienvenida a la primavera con una explosión de cerezos en flor. Los pétalos rosas se arremolinaban en el aire, cubriendo las aceras con una delicada alfombra. Madison caminó por la conocida calle hasta el centro médico, donde ahora era la jefa del Departamento de Apoyo Psicológico a Víctimas de Violencia Doméstica. Su despacho de la 20ª planta había cambiado hasta resultar irreconocible. El austero minimalismo psicoterapéutico había dado paso a un espacio acogedor donde los pacientes se sentían seguros. Luz tenue, plantas vivas, paisajes de acuarela en las paredes, todo creaba una atmósfera de paz y confianza. Sobre la mesa estaba el manuscrito de su primer libro, The Path to Self, A Story of Liberation. La editorial había enviado la versión definitiva para su aprobación. Madison pasó los dedos por la portada, donde aparecía su nombre junto al prólogo del Dr. Frost. La experiencia personal se convirtió en una guía para quienes seguían atrapados en relaciones tóxicas. Una sesión matinal de terapia de grupo reunió a 12 mujeres. Estaban sentadas en una sala espaciosa donde las ventanas redondas dejaban entrar la luz del sol, creando manchas cálidas en el suelo de madera. Grace, ahora cofacilitadora de grupo certificada, repartía los materiales para el trabajo de hoy. Madison observaba a sus alumnos. Cada historia era única, pero todas compartían un tema común: el deseo de libertad y de recuperar su propia identidad. En sus ojos vio un reflejo de su viaje pasado, en sus progresos una confirmación de la dirección correcta. Después de comer, Rachel entró en el despacho. El detective traía noticias. Hugo había solicitado la libertad condicional. Su comportamiento ejemplar y su colaboración activa con la investigación le daban esa oportunidad. Madison escuchó la información con calma. El tiempo curaba viejas heridas. En la galería de Olivia se estaba preparando una nueva exposición, Transfiguración. Estaba previsto que en una semana se inaugurara una serie de cuadros creados por mujeres supervivientes de la violencia doméstica. Madison ayudó a colgar las obras, cada una de las cuales contaba una historia de dolor y renacimiento. El Dr. Frost se unió a ellos por la tarde. Sus canas se habían vuelto completamente blancas, pero sus ojos conservaban la misma sagacidad. Estaba revisando el programa de una conferencia sobre traumas psicológicos en la que Madison iba a dar una charla sobre nuevos métodos de rehabilitación. ¿Recuerdas nuestra primera conversación tras el incidente de Hugo?, preguntó, mirando un cuadro especialmente vivo en la pared. Tenías miedo de no poder volver nunca a la normalidad. Madison sonrió, recordando su estado de ánimo en aquel momento. El miedo, la inseguridad, la culpa. Todo eso era pasado. Ahora ayudaba a otros a superar esos mismos obstáculos para curarse. En un rincón de la galería, un grupo de mujeres trabajaba en un nuevo proyecto artístico. Sus risas y animadas conversaciones llenaban el espacio con la energía de la vida. La madre de Hugo estaba entre ellas. Después de todo lo ocurrido, se había convertido en participante activa de un programa de apoyo a familias afectadas por la adicción. Por la noche, Madison volvió a su piso, que había adquirido un aspecto totalmente nuevo en el último año. Cuadros de artistas locales adornaban las paredes.
Había libros nuevos en las estanterías y orquídeas floreciendo en el invernadero, su nueva afición que requería paciencia y atención al detalle. El collar de perlas de su madre ocupó un lugar de honor en una vitrina especial junto a otras reliquias familiares. La perla restaurada ya no destacaba entre las demás. Al igual que la propia Madison, la joya había adquirido una nueva integridad tras la restauración. Sobre la mesa de la cocina había una carta del centro de rehabilitación donde estaba internado Hugo. Había solicitado una reunión antes de su audiencia de libertad condicional. Madison dejó el sobre a un lado, sintiéndose preparada para esta conversación, no como víctima o acusadora, sino como alguien que había pasado por su propio proceso de curación. Como preparación para las conferencias de mañana, estaba revisando materiales sobre la psicología del trauma. El método de rehabilitación de su autora ya había sido reconocido por sus colegas, y sus investigaciones sobre el crecimiento postraumático habían atraído la atención de destacados expertos. Esa noche, Grace llamó tarde. Su voz, antes tranquila, sonaba ahora confiada. Se estaba preparando para defender su tesis en trabajo social. Su amistad, nacida de una relación profesional, se había convertido en uno de los pilares de la nueva vida de Madison. Ella y Olivia planeaban un viaje a la costa ese fin de semana, sus primeras vacaciones de verdad en mucho tiempo. Madison compró una cámara nueva, decidida a documentar no solo la belleza de la naturaleza, sino también momentos de su propia transformación. Por la noche, Seattle centelleaba con sus luces al otro lado de la ventana. En algún lugar, en una prisión federal, Hugo también se preparaba para una nueva etapa de su vida. Madison esperaba que hubiera cambiado de verdad, que el programa de rehabilitación le hubiera ayudado a darse cuenta de sus problemas y a empezar a trabajar en sí mismo. Por la mañana, se despertó con el sonido de la lluvia, un aguacero típico de la primavera de Seattle. Las gotas tamborileaban en los aleros, creando un ritmo relajante. Madison se acercó a la ventana y observó cómo la ciudad se despertaba lentamente. Había una nueva entrada en su agenda, una invitación para hablar en una conferencia internacional sobre traumas psicológicos en Europa. Un sueño que hace un año parecía imposible se abría ahora a nuevos horizontes de desarrollo profesional. Mientras se preparaba para ir a trabajar, se tocó el collar de perlas con un gesto familiar. Este ritual ya no le evocaba recuerdos dolorosos. La joya se había convertido en un símbolo de continuidad y renacimiento, un vínculo entre el pasado y el futuro. En el centro médico la esperaba un nuevo grupo de internos, jóvenes psicólogos que querían especializarse en el trabajo con traumas. Madison vio en sus ojos el mismo entusiasmo y deseo de ayudar que una vez la habían llevado a ella a la profesión. Antes de empezar la clase, se detuvo ante la ventana de su despacho. Abajo se extendía la ciudad, donde cada calle guardaba recuerdos de sus experiencias. Pero ahora esos recuerdos no le dolían. Formaban parte de una historia de transformación, prueba de que incluso de la noche más oscura era posible salir a la luz. A veces debemos perdernos para encontrarnos a nosotros mismos. Estas palabras, escritas para el capítulo final del libro, captaban la esencia de su viaje. El libro iba a publicarse dentro de un mes, y Madison esperaba que su historia ayudara a otros a encontrar la fuerza para cambiar. Esa noche, mientras realizaba su última sesión de terapia, vio su reflejo en la ventana. La mujer que la miraba desde la superficie del espejo irradiaba la serena confianza de alguien que había encontrado su camino. Ya no había miedo ni duda en sus ojos, solo una profunda comprensión del valor del camino que había recorrido. Mientras cerraba su despacho, Madison pensó en su próxima reunión con Hugo. Sabía que estaba preparada para esa conversación, no como víctima o vencedora, sino como alguien que había aceptado su pasado y construido una base para el futuro. La lluvia había cesado, dejando tras de sí la frescura de una tarde primaveral.
Madison caminaba por las calles de Seattle, sintiéndose parte de esta ciudad en constante cambio. Cada paso era un paso hacia nuevas posibilidades, cada aliento un sorbo de la libertad por la que había luchado tanto tiempo. En su bolso yacía el manuscrito de un libro, una historia que comenzó como una tragedia personal, pero que se convirtió en una fuente de fortaleza para otros. Mañana empezaba un nuevo capítulo, no solo en el libro, sino en su vida. Y Madison estaba preparada para ese nuevo comienzo.